Aquellos equipos grandes en Europa los solemos ver peleando el título de su liga cada año, pero hubo ocasiones en las que estos equipos hicieron una pésima temporada, así que en este video vamos a repasar la peor temporada en este siglo de 15 equipos de las grandes ligas de Europa. Comenzamos con el Real Madrid. Su peor temporada en el siglo fue en la época de los Galácticos, la temporada 2003-2004, dirigidos por Carlos Queiroz y con jugadores como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo, David Beckham y Raúl González. El Madrid tuvo buen inicio de torneo. Hasta la jornada 5 perdieron su primer partido, pero después tuvo descalabros importantes como la derrota por 4-1 contra Sevilla o el 0-3 contra Osasuna. A falta de 4 jornadas, el Real estaba en segundo lugar a un punto del líder Valencia, pero cayó en sus últimos 4 partidos contra el Depor, Mallorca, Murcia y Real Sociedad. Debido a eso cayeron hasta la cuarta posición. En total, los merengues hicieron 70 puntos, con 21 partidos ganados, 7 empatados y 10 perdidos. Al término de la temporada, Carlos Queiroz fue despedido. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal. El 99% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Ahora vamos con la peor temporada del más grande de Alemania, el Bayern Múnich. Su entrenador era el recién llegado Felix Magath y algunos de sus jugadores eran Philipp Lahm, Mark Van Bommel, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger y Oliver Kahn. Su primer derrota fue en la jornada 4. Tuvieron una buena primera mitad de temporada, pero entre la jornada 18 y la 22 apenas ganaron un partido. Debido a eso, Magath fue despedido y en su lugar llegó Ottmar Hitzfeld. Aún tenían posibilidades de ganar el título, pero en las últimas jornadas cayeron ante el Stuttgart y el Hamburgo. Al término de las 34 jornadas, los bávaros sumaron 60 puntos, con 18 partidos ganados, 6 empatados, 10 perdidos y en la cuarta posición de la tabla, quedando fuera de la Champions y teniendo que jugar Europa League, la última vez que no se clasificaron a Champions. La peor temporada del Barcelona en este siglo fue la 2002-2003. Contaban con jugadores como Carles Puyol, Luis Enrique, Xavi Hernández, Patrick Kluivert, Juan Román Riquelme y su entrenador era Luis Van Gaal. El Barça sufrió derrotas como un 3-0 contra el Betis, un 0-3 contra el Sevilla y tras una derrota contra el Celta, Van Gaal se fue del equipo. El siguiente partido lo dirigió un interino y cayeron 3-0 ante el Atlético. Para la jornada 21 llegó al banquillo el serbio Radomir Antić. Cuando el equipo estaba en la posición 15, Antić levantó el equipo. Al ganar sus últimos 4 partidos se clasificaron a Europa League. Los blaugranas sumaron 56 puntos, con 15 partidos ganados, 11 empatados, 12 perdidos y en la sexta posición. Al terminar la temporada, Antić también fue despedido. En la temporada 2005-2006, la Juventus ganó el título, pero debido al escándalo del Calciopoli, les quitaron su título y los mandaron al último lugar, por lo que descendieron. Pero en cancha, la que realmente fue su peor temporada fue la 2009-2010, dirigidos por Ciro Ferrara y con jugadores como Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Felipe Melo, David Trezeguet y Alexandro Del Piero. Esta temporada la Juve la jugó en el Olímpico de Turín, ya que su estadio estaba siendo reconstruido. Iniciaron bien, pues en los primeros 15 partidos apenas perdieron 2, pero entre la jornada 16 y la 21 perdieron 5 partidos. Ferrara fue despedido y el resto de la temporada la dirigió Alberto Zaccheroni, que no logró levantar el equipo. Las cebras acabaron en séptimo lugar con 55 puntos, 16 partidos ganados, 7 empatados y 15 perdidos. Al menos les alcanzó para clasificarse a Europa League. Nos vamos a Inglaterra para ver la peor temporada del Manchester United, la 2013-2014, primera temporada sin Alex Ferguson, quien había estado 27 años en el banquillo de los Red Devils. En su lugar llegó David Moyes y contaba con jugadores como Wayne Rooney, Robin Van Persie, Juan Mata, David De Gea y Ryan Giggs. Tuvieron derrotas como un 4-1 y un 0-3 contra el Manchester City y otro 0-3 contra el Liverpool. Tras una derrota contra el Everton en la jornada 35, Moyes fue despedido. El cargo lo tomó Ryan Giggs, convirtiéndose en jugador y entrenador al mismo tiempo. En las 3 jornadas que dirigió, tuvo récord de 1-1-1. El United ganó 19 partidos, empató 7 y perdió 12, sumó 64 puntos y terminó en séptimo lugar, quedando fuera de Champions por primera vez desde 1996. Ni siquiera se clasificaron a Europa League, ya que el Hull City les quitó el lugar gracias a la FA Cup. Pasamos a Liverpool. Su peor temporada en épocas recientes fue la 2011-2012. Su entrenador era Kenny Dalglish y algunos de sus jugadores eran Luis Suárez, Steven Gerrard, Pepe Reina, Martin Skrtel y Jordan Henderson. En la primera vuelta no iban tan mal, pero en la segunda vuelta fueron el cuarto peor equipo, además de que toda la temporada apenas ganaron 6 partidos de local. Liverpool acabó la temporada en octavo lugar con 52 puntos, 14 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos. A pesar de ser octavo lugar, se clasificaron a Europa League gracias a que ganaron la Copa. Al terminar la temporada, Kenny Dalglish fue despedido.
Ahora vamos con el Arsenal. Su peor temporada fue hace no mucho, la 2019-2020. Contaban con jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Lucas Torreira y Mesut Özil, y su entrenador era Unai Emery. Entre la jornada 9 y la 13, los Gunners empataron 3 partidos y perdieron 3, razón por la que despidieron a Unai Emery. Como interino llegó Fredrik Ljungberg, que en 4 partidos apenas ganó 1. Para la jornada 18 llegó al banquillo Mikel Arteta, que en un inicio no le fue tan bien. Tardó 4 partidos en conseguir su primera victoria y el equipo cayó hasta el puesto 12, pero gracias a un final decente, Arsenal terminó en octavo lugar, con 56 puntos, 14 partidos ganados, 14 empatados y 10 perdidos. A pesar de ser octavo lugar, se clasificaron a Europa League al ganar la FA Cup. La temporada 2012-2013 fue la peor del Inter de Milán en este siglo, dirigidos por Andrea Stramaccioni y con jugadores como Samir Handanovic, Freddy Guarín, Wesley Sneijder, Mateo Kovacic y Rodrigo Palacio. El equipo inició bastante bien, pues en la jornada 17 se encontraban en segunda posición, pero a partir de la jornada 18 empezaron a dejar ir puntos, con derrotas como un 3-0 contra Udinese o un 4-1 contra la Fiorentina. Aún estaban en quinto lugar, pero en las últimas 9 jornadas perdieron 7 partidos, cayendo hasta la novena posición, con 16 partidos ganados, 6 empatados y 16 perdidos, quedando fuera de competiciones europeas después de 14 años. Andrea Stramaccioni fue despedido al finalizar la temporada. La peor temporada del Milan fue la 2014-2015. Su director técnico era Filippo Inzaghi, que recién había llegado al equipo, que contaba con jugadores como Matías Destro, Stefan El Shaarawy, Jeremy Menez, Keisuke Honda y Fernando Torres. Los rosoneros tuvieron un buen arranque, pues estaban cuartos tras las primeras 9 jornadas, pero en las siguientes 11 jornadas solo ganaron 2 partidos. En el tercer cuarto de la temporada mejoraron un poco, pero para las últimas 9 jornadas volvieron a caer. Apenas ganaron 3 partidos, finalizando la temporada con 52 puntos, 13 partidos ganados, 3 empatados, 12 perdidos en la 10ª posición de la tabla, quedando fuera de competiciones europeas. Al terminar la temporada, Pippo Inzaghi fue despedido. Al igual que el Barcelona, la peor temporada del Atlético de Madrid en este siglo fue la 2002-2003. El Atlético acababa de regresar a Primera División, luego de 2 años en Segunda, dirigidos por Luis Aragonés y con jugadores como Germán Burgos, Luis García, Demetrio Albertini, Luis Carreras y Fernando Torres. En las primeras 9 jornadas apenas ganaron 2 partidos, durante mitad de temporada mejoraron, estando entre la 6ª y 7ª posición, pero entre la jornada 26 y la 33 tuvieron una mala racha, donde no ganaron ni un partido. Aún tenían opciones de clasificarse a Europa League, pero perdieron sus últimos 3 partidos, por 3-2 contra el Depor, 0-4 contra el Real Madrid y 3-0 contra la Real Sociedad, cayendo hasta la posición 11, con 47 puntos, 12 partidos ganados, 11 empatados y 15 perdidos. Aragonés se fue al finalizar la temporada. Ahora vamos con el Chelsea. Su peor temporada en el siglo fue la pasada, la 2022-2023, dirigidos por Thomas Tuchel y con jugadores como Enzo Fernández, Reece James, Mason Mount, Raheem Sterling y Kai Havertz. En las primeras 6 jornadas el Chelsea estaba sexto. Aún así, Thomas Tuchel fue despedido. En su lugar llegó Graham Potter, que solo se encargó de hundir al equipo. Aunque en un inicio tuvo buenos resultados, a partir de la jornada 14 el equipo se fue para abajo, y a pesar de que gastaron más de 600 millones de euros en el mercado de invierno, el equipo no levantó, por lo que Potter fue despedido. Bruno Saltor y Frank Lampard fueron interinos, pero los Blues solo ganaron uno de sus últimos 10 partidos, y así acabó la desastrosa temporada del Chelsea, con 44 puntos, 11 partidos ganados, 11 empatados, 16 perdidos en la posición 12. La temporada 2007-2008 fue la peor del Borussia Dortmund. Entre sus jugadores se encontraban Alex Frey, Mladen Petric, Roman Weidenfeller, Jakub Błaszczykowski, Nelson Valdés y estaban dirigidos por Thomas Doll. Desde un inicio no le fue bien al Dortmund, pues perdieron 5 de sus primeros 8 partidos. Durante la temporada sufrieron derrotas como un 4-1 contra el Schalke 04, un 0-3 contra el Hamburgo, un 4-0 contra el Wolfsburg o un 5-0 contra el Bayern Múnich. El cierre de la temporada fue fatal, solo ganaron uno de sus últimos 7 partidos. El Borussia acabó la temporada en la posición 13, con 40 puntos, 10 partidos ganados, 10 empatados y 14 perdidos, y a 9 puntos del descenso. Aún así, al ser subcampeones de Copa, se clasificaron a Europa League. Thomas Doll fue despedido, y quien lo reemplazó fue Jürgen Klopp, quien hizo historia con el Borussia. La peor temporada del Olympique de Marsella en este siglo fue la 2015-2016. Su entrenador era Marcelo Bielsa y contaban con jugadores como Michy Batshuayi, Steve Mandanda, Florian Thauvin, Lassana Diarra y Benjamin Mendy. Tras caer contra el Caen en la jornada 1, Bielsa renunció debido a problemas con la directiva. Su lugar lo tomó Michel González, que apenas ganó 2 de sus primeros 8 partidos. A mitad de temporada el Marsella mejoró e incluso se estaban acercando a puestos europeos, pero entre la jornada 25 y la 34, el Marsella empató 6 partidos y perdió 4, y estaban en la posición 16, por lo que Michel González fue despedido. Frank Pase llegó de interino y dirigió los últimos 4 partidos, ganó 2 y empató 2. Con eso el Marsella se salvó del descenso
descenso. En total hicieron 48 puntos, con 10 partidos ganados, 18 empatados, 10 perdidos y acabaron en la posición 13, a 9 puntos del descenso. El otro grande de Francia es el Paris Saint-Germain, que tuvo su peor temporada en la 2007-2008, antes de la inversión catarí, dirigidos por Paul Le Guen y con jugadores como Jérôme Rotten, Sylvain Armand, Pauleta, Mario Yepes y Marcelo Gallardo. Hasta la jornada 6 consiguieron su primer triunfo. A mitad de temporada se encontraban en zona de descenso, con solo 4 victorias. Salieron de zona de descenso por un tiempo, pero para la jornada 30 volvieron al lugar 18. A falta de 2 jornadas estaban en descenso. Empataron en la 37 y en la última jornada se salvaron tras una victoria. Partido que si hubieran perdido, hubieran descendido. El PSG acabó en la posición 16 con 10 partidos ganados, 13 empatados, 15 perdidos y con 43 puntos, a solo 3 del descenso. En esa temporada el París ganó la Copa, por lo que se clasificaron a Europa League. Finalmente terminamos con la peor temporada del Manchester City, la temporada 2000-2001, dirigidos por Joe Royle y con jugadores como George Weah, Sean Gouter, Alphonse Haaland, Paulo Wanchope y Sean Gray-Phillips. Tras las primeras 10 jornadas el equipo no estaba tan mal, se encontraban en 10ª posición, pero ya en mitad de temporada cayeron hasta zona de descenso, no lograron levantar y tras perder contra el Ipswich en la penúltima jornada se oficializó su descenso. Los Citizens acabaron en lugar 18 con 34 puntos, 8 partidos ganados, 10 empatados y 20 perdidos. Además de que fueron la segunda peor defensa. Ese fue el último descenso del Manchester City, equipo que al día de hoy es prácticamente imposible que descienda. Eso es todo por el video de hoy. Comenta si te gustaría ver una segunda parte con equipos como el Tottenham, Ajax y Benfica. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.